Mi suegra insiste en cuidar a nuestra hija cuando nos fuimos de viaje, pero mi hija llama llorando porque la abuela le escondió su medicación. Ahora ella tiene que esconderse de la policía. Hola, esto es sobre mi suegra Alice. Hace un par de días mi esposo y yo estábamos discutiendo nuestros planes para el fin de semana, ya que íbamos a asistir a una boda durante 2 días. Un amigo de la universidad se casaba y no queríamos perdérnoslo. Sin embargo, estábamos preocupados por dejar a nuestra hija sola. Así que estábamos considerando contratar a una niñera. Nuestra hija tiene 14 años, así que no es exactamente muy pequeña, podría manejarse sola durante periodos breves, pero un fin de semana entero era demasiado, así que decidimos que íbamos a contratar una niñera. Estábamos teniendo esta conversación justo frente a Alice cuando ella intervino diciendo que estaría dispuesta a cuidar de nuestra hija durante el fin de semana. También le daría la oportunidad de pasar tiempo a solas con su nieta. Honestamente, eso parecía un poco arriesgado, ya que Alice tenía una reputación de ser algo excéntrica. Tanto mi esposo como yo sentimos que después de la muerte de su padre ella se volvió muy rara. Mi esposo y yo llevamos casi 17 años casados y yo conozco a Alice desde hace aún más tiempo. En el pasado, cuando la conocí, inicialmente era una mujer muy diferente. Literalmente no tenía personalidad propia, simplemente estaba de acuerdo con todo lo que decía su esposo. Normalmente no diría esto de nadie, pero creo que eso era mejor que en lo que se ha convertido ahora. Mi esposo perdió a su padre hace un par de años. Creo que hace ese años, y desde entonces Alice finalmente comenzó a expresar sus opiniones. No sabemos cómo sentirnos al respecto. Ella es bastante tradicional y conservadora y eso aún está bien para nosotros, cada quien con sus cosas, pero el mayor problema con ella es que no cree en la medicina occidental y la menosprecia. También es antivacunas. Afortunadamente mi suegro no tenía esas creencias, así que mi esposo está perfectamente bien. Mi esposo y Alicia han tenido debates acalorados sobre esto bastante nudo en el pasado, hasta que mi esposo se dio cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. No tenía sentido discutir con su madre porque ella estaba completamente convencida. Eventualmente ambos llegaron a un lugar de respeto mutuo y decidieron que no iban a tratar de cambiar las creencias del otro. Pensé que era definitivamente una mejor manera de manejar las diferencias de opinión en lugar de pelear cada fin de semana. No es como si pudieran cortarse mutuamente. Mi esposo había prometido a su padre que iba a cuidar de su madre después de que él falleciera y no es como si tuviera a alguien más en quien confiar, así que en general siempre que nos encontrábamos evitaba temas que pudieran causar problemas. No es como si Alice fuera responsable de los niños. Ahora nuestra hija ya es una adolescente y el mayor daño que podía hacer era simplemente publicar cosas en Facebook o algo así. Discutimos cuando Alice insistió en quedarse con nuestra hija durante el fin de semana en que íbamos a estar fuera. No estábamos seguros al principio y le dijimos que lo pensaríamos y le avisarías tarde. Ese día mi esposo y yo hablamos con nuestra hija y le preguntamos si le molestaba que su abuela se quedara con ella durante el fin de semana. Cuando ella dijo que no tenía problema con eso, decidimos que podríamos decir que sí, ya que sería más barato que contratar una niñera. Admito que probablemente deberíamos haber pensado las cosas mejor, pero honestamente nunca habíamos pensado que Alice intentaría hacer algo estúpido con nuestra hija. De todos modos nos fuimos durante el fin de semana y todo estaba yendo bien hasta la noche. Fue entonces cuando nuestra hija nos llamó. Cuando contestamos la llamada ella está llorando y era muy difícil entenderla. Sin embargo, entendimos que Alice básicamente había escondido su medicación y se estaba negando a decirle dónde estaba. Para dar contexto, a mi hija le diagnosticaron fibrilación auricular al nacer y tiene que tomar ciertos medicamentos para eso. Alice sabe sobre esto y siempre lo ha sabido. También sabe que esta medicación es muy importante para ella. Nos sorprendió mucho que hubiera escondido los medicamentos porque eso ya era llevar las cosas demasiado lejos. Estaba realmente molesta cuando lo descubrí y consolé a mi hija mientras le contaba a mi esposo lo que estaba pasando. Luego él llamó a su madre y le dijimos que dejara de hacer tonterías y entregara el medicamento a nuestra hija porque era importante, pero ella se negó e incluso dijo que era lo mejor porque todas estas enfermedades que pensábamos que teníamos eran imaginarias y estaban en nuestra cabeza. Fue exasperante, pero mi esposo aún intentó discutir con ella y hacerle entrar en razón. Mientras tanto yo continué hablando con mi hija y traté de mi suegra insiste en cuidar a nuestra hija cuando nos fuimos de viaje, pero mi hija llama llorando porque la abuela le escondió su medicación. Ahora ella tiene que esconderse de la policía. Hola, esto es sobre mi suegra Alice. Hace un par de días mi esposo y yo estábamos discutiendo nuestros planes para el fin de semana, ya que íbamos a asistir a una boda durante 2 días. Un amigo de la universidad se casaba y no queríamos perdérnoslo. Sin embargo, estábamos preocupados por dejar a nuestra hija sola. Así que estábamos considerando contratar a una niñera. Nuestra hija tiene 14 años, así que no es
Exactamente, muy pequeña, podría manejarse sola durante periodos breves, pero un fin de semana entero era demasiado, así que decidimos que íbamos a contratar una niñera. Estábamos teniendo esta conversación justo frente a Alice cuando ella intervino diciendo que estaría dispuesta a cuidar de nuestra hija durante el fin de semana. También le daría la oportunidad de pasar tiempo a solas con su nieta. Honestamente, eso parecía un poco arriesgado, ya que Alice tenía una reputación de ser algo excéntrica. Tanto mi esposo como yo sentimos que después de la muerte de su padre ella se volvió muy rara. Mi esposo y yo llevamos casi 17 años casados y yo conozco a Alice desde hace aún más tiempo. En el pasado, cuando la conocí, inicialmente era una mujer muy diferente, literalmente no tenía personalidad propia, simplemente estaba de acuerdo con todo lo que decía su esposo. Normalmente no diría esto de nadie, pero creo que eso era mejor que en lo que se ha convertido ahora. Mi esposo perdió a su padre hace un par de años. Creo que hace ese años, y desde entonces Alice finalmente comenzó a expresar sus opiniones. No sabemos cómo sentirnos al respecto. Ella es bastante tradicional y conservadora, y eso aún está bien para nosotros, cada quien con sus cosas, pero el mayor problema con ella es que no cree en la medicina occidental y la menosprecia. También es antivacunas. Afortunadamente mi suegro no tenía esas creencias, así que mi esposo está perfectamente bien. Mi esposo y Alice han tenido debates acalorados sobre esto bastante nudo en el pasado, hasta que mi esposo se dio cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. No tenía sentido discutir con su madre porque ella estaba completamente convencida. Eventualmente ambos llegaron a un lugar de respeto mutuo y decidieron que no iban a tratar de cambiar las creencias del otro. Pensé que era definitivamente una mejor manera de manejar las diferencias de opinión en lugar de pelear cada fin de semana. No es como si pudieran cortarse mutuamente. Mi esposo había prometido a su padre que iba a cuidar de su madre después de que él falleciera, y no es como si tuviera a alguien más en quien confiar, así que en general siempre que nos encontrábamos evitaba temas que pudieran causar problemas. No es como si Alice fuera responsable de los niños. Ahora nuestra hija ya es una adolescente y el mayor daño que podía hacer era simplemente publicar cosas en Facebook o algo así. Discutimos cuando Alice insistió en quedarse con nuestra hija durante el fin de semana en que íbamos a estar fuera. No estábamos seguros al principio y le dijimos que lo pensaríamos y le avisarías tarde. Ese día mi esposo y yo hablamos con nuestra hija y le preguntamos si le molestaba que su abuela se quedara con ella durante el fin de semana. Cuando ella dijo que no tenía problema con eso, decidimos que podríamos decir que sí, ya que sería más barato que contratar una niñera. Admito que probablemente deberíamos haber pensado las cosas mejor, pero honestamente nunca habíamos pensado que Alice intentaría hacer algo estúpido con nuestra hija. De todos modos nos fuimos durante el fin de semana y todo estaba yendo bien hasta la noche. Fue entonces cuando nuestra hija nos llamó. Cuando contestamos la llamada ella está llorando y era muy difícil entenderla. Sin embargo, entendimos que Alice básicamente había escondido su medicación y se estaba negando a decirle dónde estaba. Para dar contexto, a mi hija le diagnosticaron fibrilación auricular al nacer y tiene que tomar ciertos medicamentos para eso. Alice sabe sobre esto y siempre lo ha sabido. También sabe que esta medicación es muy importante para ella. Nos sorprendió mucho que hubiera escondido los medicamentos porque eso ya era llevar las cosas demasiado lejos. Estaba realmente molesta cuando lo descubrí y consolé a mi hija mientras le contaba a mi esposo lo que estaba pasando. Luego él llamó a su madre y le dijimos que dejara de hacer tonterías y entregara el medicamento a nuestra hija porque era importante, pero ella se negó y incluso dijo que era lo mejor porque todas estas enfermedades que pensábamos que teníamos eran imaginarias y estaban en nuestra cabeza. Fue exasperante, pero mi esposo aún intentó discutir con ella y hacerle entrar en razón. Mientras tanto yo continué hablando con mi hija y traté de calmarla porque estaba furiosa. Al principio ella estaba llorando porque estaba angustiada, pero después empezó a despotricar sobre lo idiota que estaba siendo su abuela. Honestamente, puedes culparla de todos modos. Después de un rato, cuando Alice siguió insistiendo en que la medicación no era necesaria, decidí que ya había tenido suficiente. Le dije a mi esposo que colgara para que pudiéramos llamar a la policía y enviarla a nuestra casa. También llamé a mis padres y les pedí que fueran a nuestra casa para quedarse con mi hija y aceptaron de inmediato, así que todo se resolvió. Esperábamos algún tipo de resistencia cuando la policía llegara a mi casa, así que hice que mi hija me pusiera al teléfono con ellos y expliqué toda la situación. Más tarde mi hija me dijo que Alice no estaba dispuesta a irse y que la habían arrastrado mientras ella pataleaba y gritaba sobre cómo estábamos arruinando la salud de nuestra hija al ponerle químicos innecesarios en el cuerpo. Después de que mis padres me aseguraron que todo estaba bien, Alice se había ido y también habían encontrado los medicamentos escondidos debajo del gabinete de la cocina. Finalmente pudimos disfrutar del resto del fin de semana. Seguimos contactando
A nuestra hija y a mis padres periódicamente para asegurarnos de que todo estuviera bien. Finalmente regresamos. Hace 2 días y nuestra hija estaba muy feliz de vernos, pero mis padres me llevaron a un lado y me dijeron que estaban muy decepcionados con la forma en que había elegido manejar la situación. No podía entender a qué se referían hasta que me dijeron que no podían culpar a Alice por actuar como una idiota porque había demostrado que lo era. Todas sus publicaciones en Facebook, su comportamiento y la forma en que se defendía eran prueba de que sus creencias estaban completamente desfasadas. Lo sabíamos, así que deberíamos haber tenido el sentido común para saber que no era alguien en quien se pudiera confiar con nuestra hija, especialmente dada su condición cardíaca y la necesidad de medicamentos. Al principio me puse muy a la defensiva y les dije a mis padres que no era justo culparnos porque hasta ahora Alice nunca había hecho nada relacionado con nuestra hija. De hecho, nunca había dicho nada al respecto. Un par de meses atrás les habíamos dicho que no queríamos discutir con ella sobre estos temas y que íbamos a creer en lo que queríamos creer. Ella era libre de creer en lo que quisiera siempre y cuando no interfiriera en nuestras vidas. Desde entonces había mantenido la boca cerrada sobre sus creencias y pensamos que iba a respetarlas. Incluso ahora sabía que no creía en la medicina occidental, pero mi esposo y yo pensamos que no intentaría imponerlo a nuestra hija. Al menos habíamos pensado genuinamente que iba a respetar nuestra decisión, pero estábamos equivocados. Todos cometemos errores. Mis padres hicieron un punto muy válido. Todos tenemos errores, pero este error era muy evitable. Me dijeron que no esperaban que pudiera solucionar esto a tiempo, pero lo mínimo que podía hacer era reflexionar sobre lo que había pasado y no ponerme a la defensiva. Sin embargo, en ese momento no estaba en disposición de aceptar mis errores y terminé discutiendo con mis padres. Pero ahora que han pasado un par de días, no estoy segura de si fue correcto que ignorara sus opiniones. Después de todo, tenían razón. Mi esposo y yo sabíamos qué tipo de persona era Alice y a pesar de eso decidimos confiarle el cuidado de nuestra hija, así que eso definitivamente es responsabilidad nuestra, pero creo que es injusto que pongan toda la culpa sobre nosotros porque, como dije, Alice nunca había mostrado ninguna indicación de que iba a intentar imponer sus creencias en nuestra familia. Ella nos prometió que iba a mantener sus creencias para sí misma y pensamos que estábamos haciendo lo correcto al permitirle pasar un tiempo con su nieta. De todos modos, discutí esto con mi esposo esta mañana y ambos nos sentimos muy culpables por la discusión con mis padres y queremos disculparnos, pero aún no estamos seguros. Entonces somos los malos por permitir que mi suegra cuide a mí hija. Actualización 1. Entonces les escuché y he leído la mayoría de los comentarios que la gente dejó en nuestra publicación. Me gustaría agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y explicarnos ciertas cosas. Y si mis padres tenían razón, así que decidimos disculparnos con ellos. Después de todo, dejaron todo para pasar el fin de semana con nuestra hija y eso es algo realmente apreciable. Ni siquiera les había agradecido adecuadamente. Supongo que estaba muy molesta por el hecho de haber estado equivocada y quería sentirme como una buena madre. Mis padres me señalaron mis errores y supongo que simplemente no pude manejar eso, así que no estuvo bien y pelear con ellos al respecto fue definitivamente peor. Por eso mi esposo y yo decidimos hacerles calmarla porque estaba furiosa. Al principio ella estaba llorando porque estaba angustiada, pero después empezó a despotricar sobre lo idiota que estaba siendo su abuela. Honestamente, puedes culparla de todos modos. Después de un rato, cuando Alice siguió insistiendo en que la medicación no era necesaria, decidí que ya había tenido suficiente. Le dije a mi esposo que colgara para que pudiéramos llamar a la policía y enviarla a nuestra casa. También llamé a mis padres y les pedí que fueran a nuestra casa para quedarse con mi hija y aceptaron de inmediato, así que todo se resolvió. Esperábamos algún tipo de resistencia cuando la policía llegara a mi casa, así que hice que mi hija me pusiera al teléfono con ellos y expliqué toda la situación. Más tarde mi hija me dijo que Alice no estaba dispuesta a irse y que la habían arrastrado mientras ella pataleaba y gritaba sobre cómo estábamos arruinando la salud de nuestra hija al ponerle químicos innecesarios en el cuerpo. Después de que mis padres me aseguraron que todo estaba bien, Alice se había ido y también habían encontrado los medicamentos escondidos debajo del gabinete de la cocina. Finalmente pudimos disfrutar del resto del fin de semana. Seguimos contactando a nuestra hija y a mis padres periódicamente para asegurarnos de que todo estuviera bien. Finalmente regresamos hace 2 días y nuestra hija estaba muy feliz de vernos, pero mis padres me llevaron a un lado y me dijeron que estaban muy decepcionados con la forma en que había elegido manejar la situación. No podía entender a qué se referían hasta que me dijeron que no podían culpar a Alice por actuar como una idiota porque había demostrado que lo era. Todas sus publicaciones en Facebook, su comportamiento y la forma en que se defendía eran prueba de que sus creencias estaban completamente desfasadas. Lo sabíamos, así que deberíamos haber tenido el sentido común para saber que no era alguien en quien se pudiera confiar con nuestra hija, especialmente dada su condición cardíaca y
La necesidad de medicamentos al principio me puse muy a la defensiva y les dije a mis padres que no era justo culparnos porque hasta ahora Alice nunca había hecho nada relacionado con nuestra hija, de hecho nunca había dicho nada al respecto. Un par de meses atrás les habíamos dicho que no queríamos discutir con ella sobre estos temas y que íbamos a creer en lo que queríamos creer. Ella era libre de creer en lo que quisiera siempre y cuando no interfiriera en nuestras vidas. Desde entonces había mantenido la boca cerrada sobre sus creencias y pensamos que iba a respetarlas. Incluso ahora sabía que no creía en la medicina occidental, pero mi esposo y yo pensamos que no intentaría imponerlo a nuestra hija. Al menos habíamos pensado genuinamente que iba a respetar nuestra decisión, pero estábamos equivocados. Todos cometemos errores. Mis padres hicieron un punto muy válido: todos tenemos errores, pero este error era muy evitable. Me dijeron que no esperaban que pudiera solucionar esto a tiempo, pero lo mínimo que podía hacer era reflexionar sobre lo que había pasado y no ponerme a la defensiva. Sin embargo, en ese momento no estaba en disposición de aceptar mis errores y terminé discutiendo con mis padres, pero ahora que han pasado un par de días no estoy segura de si fue correcto que ignorara sus opiniones. Después de todo tenían razón. Mi esposo y yo sabíamos qué tipo de persona era Alice y a pesar de eso decidimos confiarle el cuidado de nuestra hija, así que eso definitivamente es responsabilidad nuestra, pero creo que es injusto que pongan toda la culpa sobre nosotros porque, como dije, Alice nunca había mostrado ninguna indicación de que iba a intentar imponer sus creencias en nuestra familia. Ella nos prometió que iba a mantener sus creencias para sí misma y pensamos que estábamos haciendo lo correcto al permitirle pasar un tiempo con su nieta. De todos modos, discutí esto con mi esposo esta mañana y ambos nos sentimos muy culpables por la discusión con mis padres y queremos disculparnos, pero aún no estamos seguros. Entonces somos los malos por permitir que mi suegra cuide a mí hija. Actualización 1. Entonces les escuché y he leído la mayoría de los comentarios que la gente dejó en nuestra publicación. Me gustaría agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y explicarnos ciertas cosas. Y si mis padres tenían razón, así que decidimos disculparnos con ellos. Después de todo dejaron todo para pasar el fin de semana con nuestra hija y eso es algo realmente apreciable. Ni siquiera les había agradecido adecuadamente. Supongo que estaba muy molesta por el hecho de haber estado equivocada y quería sentirme como una buena madre. Mis padres me señalaron mis errores y supongo que simplemente no pude manejar eso, así que no estuvo bien y pelear con ellos al respecto fue definitivamente peor. Por eso mi esposo y yo decidimos hacerles una visita esta mañana antes del trabajo. Mientras nuestra hija estaba en la escuela, mis padres se sorprendieron al verme porque la última interacción que habíamos tenido no había terminado bien. Supongo que no esperaban que me diera cuenta tan rápido, pero aún así fueron muy cálidos y aceptaron nuestras disculpas. Después de disculparnos, todo volvió a la normalidad casi de inmediato. Tanto mi esposo como yo decidimos que íbamos a volver al trabajo después del almuerzo para poder pasar un tiempo con mis padres y agradecerles adecuadamente. Almorzamos con ellos y fue realmente gratificante. Aunque nos habíamos disculpado, mis padres me dijeron que ellos también sentían mucho la forma en que se habían comportado. Dijeron que habían reflexionado sobre lo que había pasado y se dieron cuenta de que probablemente no estaba bien confrontarme y señalarme lo que había sucedido tan pronto como volví a casa. Probablemente deberían haber contenido sus opiniones y hablar conmigo más tarde cuando tuviera tiempo y estuviera en el estado mental adecuado. También me dijeron que no pretendían implicar que yo era una mala madre en caso de que me hubiera sentido así. Todos coincidimos en que habíamos cometido un error al confiar en Alice, pero todos los padres cometen errores. Solo estábamos contentos de que nada le hubiera pasado a nuestra hija. Realmente hablando, incluso si ella no hubiera tomado esos medicamentos solo por un día no habría pasado nada, pero era el principio de la cosa lo que me molestaba. También estaba el hecho de que Alice había discutido tanto con mi hija que ella nos había llamado llorando. Hay un cierto nivel de frustración que debes alcanzar para que eso suceda y me alegra haberla echado de mi casa y de mi vida cuando lo hice. Ahora que ya no estamos en contacto con Alice, mis padres querían saber cómo se iba a cuidar y mantenerse, pero realmente no estamos preocupados por eso. Cuando mi suegro dijo que quería que mi esposo cuidara de su madre, lo decía más en el sentido de que quería que él estuviera ahí para su madre emocionalmente y no financieramente. Su esposo le dejó suficiente dinero cuando falleció, así que definitivamente puede mantenerse sola sin nuestra ayuda. En cuanto a estar allí para ella emocionalmente, eso está fuera de cuestión en este momento. Si se enferma o se rompe algo, definitivamente estaremos allí, pero hasta entonces ella está por su cuenta. De hecho, ni siquiera sabemos qué querría que hiciéramos si eso llegara a suceder dada su nueva creencia sobre la medicina occidental. No deseo esto a nadie, pero me gustaría saber qué querría que hiciéramos si alguna vez, por ejemplo, se fracturara algo y tuviéramos que llevarla al hospital. Hasta ahora ha podido evitar el lugar y es
Extremadamente afortunada de que incluso a su edad no tenga enfermedades significativas que requieran que vaya al hospital o al médico regularmente. De todos modos, volviendo a mis padres, las cosas ahora están bien con ellos. Incluso estamos planeando cenar juntos en familia este fin de semana. Mi esposo y yo obviamente lo vamos a organizar en nuestra casa para poder agradecerles adecuadamente por presentarse con tan poco tiempo de aviso y cuidar de nuestra hija mientras estábamos fuera. Alice no se ha comunicado con nosotros aún, pero si lo hace simplemente le diremos que ya no es bienvenida en nuestra familia ni en nuestras vidas y queremos que se mantenga alejada. Ya la he bloqueado y mi hija también, pero mi esposo es el único que aún no lo ha hecho porque quiere decirle unas palabras a su madre y luego bloquearla. Personalmente no creo que valga la pena en lo más mínimo, pero es su relación con su madre, así que lo dejaré que lo maneje como quiera. Actualización 2. Han pasado 9 días desde que regresamos de nuestro viaje. Durante estos 9 días no hemos sabido nada de Alice y asumimos que había decidido no hablar con nosotros nuevamente. Ayer finalmente intentó contactarnos a última hora de la tarde. Después de que llegamos a casa del trabajo, ella apareció afuera de nuestra casa. No quería hablar con ella, pero mi esposo le invitó a entrar y mi hija y yo decidimos mantenernos al margen e irnos a su habitación. Pensé que ella y yo haríamos lo nuestro por un rato, mientras mi esposo le decía a su madre que no queríamos que fuera parte de la familia nunca más, pero en cuestión de minutos comenzamos a escuchar voces elevadas desde la sala. Intentamos ignorarlo al principio, pero luego las cosas se volvieron aún más fuertes. Le dije a mi hija que se quedara en su habitación mientras yo bajaba a ver qué estaba pasando. Cuando entré en la sala vi que mi esposo estaba gritando a su madre a todo pulmón y ella le estaba gritando de vuelta. Eran tan ruidosos que durante un par de minutos no pude entender de qué estaban hablando. Después de un tiempo pude entender que mi suegra había acusado a mi esposo de tratar de dañar a una visita esta mañana antes del trabajo. Mientras nuestra hija estaba en la escuela, mis padres se sorprendieron al verme porque la última interacción que habíamos tenido no había terminado bien. Supongo que no esperaban que me diera cuenta tan rápido, pero aún así fueron muy cálidos y aceptaron nuestras disculpas. Después de disculparnos, todo volvió a la normalidad casi de inmediato. Tanto mi esposo como yo decidimos que íbamos a volver al trabajo después del almuerzo para poder pasar un tiempo con mis padres y agradecerles adecuadamente. Almorzamos con ellos y fue realmente gratificante, aunque nos habíamos disculpado. Mis padres me dijeron que ellos también sentían mucho la forma en que se habían comportado. Dijeron que habían reflexionado sobre lo que había pasado y se dieron cuenta de que probablemente no estaba bien confrontarme y señalarme lo que había sucedido tan pronto como volví a casa. Probablemente deberían haber contenido sus opiniones y hablar conmigo más tarde cuando tuviera tiempo y estuviera en el estado mental adecuado. También me dijeron que no pretendían implicar que yo era una mala madre en caso de que me hubiera sentido así. Todos coincidimos en que habíamos cometido un error al confiar en Alice, pero todos los padres cometen errores. Solo estábamos contentos de que nada le hubiera pasado a nuestra hija. Realmente hablando, incluso si ella no hubiera tomado esos medicamentos solo por un día no habría pasado nada, pero era el principio de la cosa lo que me molestaba. También estaba el hecho de que Alice había discutido tanto con mi hija que ella nos había llamado llorando. Hay un cierto nivel de frustración que debes alcanzar para que eso suceda y me alegra haberla echado de mi casa y de mi vida cuando lo hice. Ahora que ya no estamos en contacto con Alice, mis padres querían saber cómo se iba a cuidar y mantenerse, pero realmente no estamos preocupados por eso. Cuando mi suegro dijo que quería que mi esposo cuidara de su madre, lo decía más en el sentido de que quería que él estuviera ahí para su madre emocionalmente y no financieramente. Su esposo le dejó suficiente dinero cuando falleció, así que definitivamente puede mantenerse sola sin nuestra ayuda en cuanto a estar allí para ella emocionalmente. Eso está fuera de cuestión en este momento. Si se enferma o se rompe algo, definitivamente estaremos allí, pero hasta entonces ella está por su cuenta. De hecho, ni siquiera sabemos qué querría que hiciéramos si eso llegara a suceder dada su nueva creencia sobre la medicina occidental. No deseo esto a nadie, pero me gustaría saber qué querría que hiciéramos si alguna vez, por ejemplo, se fracturara algo y tuviéramos que llevarla al hospital. Hasta ahora ha podido evitar el lugar y es extremadamente afortunada de que incluso a su edad no tenga enfermedades significativas que requieran que vaya al hospital o al médico regularmente. De todos modos, volviendo a mis padres, las cosas ahora están bien con ellos. Incluso estamos planeando cenar juntos en familia este fin de semana. Mi esposo y yo obviamente lo vamos a organizar en nuestra casa para poder agradecerles adecuadamente por presentarse con tan poco tiempo de aviso y cuidar de nuestra hija mientras estábamos fuera. Alice no se ha comunicado con nosotros aún, pero si lo hace simplemente le diremos que ya no es bienvenida en nuestra familia ni en nuestras vidas y queremos que se mantenga alejada. Ya la he bloqueado y mi hija también, pero mi esposo es el único que aún no lo ha hecho porque
Quiere decirle unas palabras a su madre y luego bloquearla personalmente. No creo que valga la pena en lo más mínimo, pero es su relación con su madre, así que lo dejaré que lo maneje como quiera. Actualización 2. Han pasado 9 días desde que regresamos de nuestro viaje. Durante estos 9 días no hemos sabido nada de Alice y asumimos que había decidido no hablar con nosotros nuevamente. Ayer finalmente intentó contactarnos a última hora de la tarde. Después de que llegamos a casa del trabajo, ella apareció afuera de nuestra casa. No quería hablar con ella, pero mi esposo le invitó a entrar y mi hija y yo decidimos mantenernos al margen e irnos a su habitación. Pensé que ella y yo haríamos lo nuestro por un rato, mientras mi esposo le decía a su madre que no queríamos que fuera parte de la familia nunca más, pero en cuestión de minutos comenzamos a escuchar voces elevadas desde la sala. Intentamos ignorarlo al principio, pero luego las cosas se volvieron aún más fuertes. Le dije a mi hija que se quedara en su habitación mientras yo bajaba a ver qué estaba pasando. Cuando entré en la sala vi que mi esposo estaba gritando a su madre a todo pulmón y ella le estaba gritando de vuelta. Eran tan ruidosos que durante un par de minutos no pude entender de qué estaban hablando. Después de un tiempo pude entender que mi suegra había acusado a mi esposo de tratar de dañar a su familia a propósito al permitirnos poner sustancias químicas peligrosas en nuestros cuerpos sin siquiera conocer las consecuencias. Mi esposo le había dicho que estaba loca y seguía diciéndole que se fuera de la casa. Pero ella se negó, dijo que no iba a irse sin tener la oportunidad de hablar con nuestra hija y decirle que no debía confiar en nosotros porque claramente estábamos demasiado condicionados para ser buenos padres para ella. Alice estaba siendo ridícula y le dije que si no se iba me vería obligada a llamar a la policía nuevamente. Esta vez ella estaba arriesgándose a que se presentaran cargos en su contra porque ahora tenía un historial de este tipo de comportamientos, pero me dijo que no tenía miedo y que haría lo que fuera necesario para proteger a su nieta porque era bastante malo que la estuviéramos obligando a tomar medicamentos cuando ni siquiera tenía la edad legal para consentirlos. No podía permitir que esto sucediera sin conocer las consecuencias. Era tan ridículo. Puedo entender completamente por qué mi esposo había perdido los estribos y estaba gritando como un loco. Tratar con ella haría que cualquiera actuara de la misma manera, pero decidí mantener la calma. Le dije que tenía la libertad de hablar con nuestra hija. Esto podría considerarse una medida controvertida, pero si la única forma de hacer que se fuera sin llamar a la policía era hacer esto, estaba dispuesta a hacerlo. Si hubiera llamado a la policía y presentado cargos, ella simplemente habría seguido encontrando maneras de molestarnos una y otra vez. Esto se habría convertido en un patrón y aunque hubiéramos solicitado una orden de restricción en su contra, tomaría tiempo demostrar que podía hacernos daño y no estaba interesada en entrar en todo eso. Sabía con certeza que mi hija no estaba de acuerdo con las opiniones de su abuela y definitivamente la pondría en su lugar si intentaba lavarle el cerebro. Creía que esa era la única forma de manejar esto. Mi esposo ni siquiera necesitaba que le dijera cuál era mi plan, simplemente estuvo de acuerdo conmigo y dijo que podríamos ir todos a la habitación de nuestra hija y ver qué tenía que decir sobre esto. Así que Alice fue a la habitación de mi hija bastante confiada, con nosotros detrás de ella. Cuando irrumpió en la habitación de su nieta, mi hija parecía sorprendida pero no dijo nada. Luego Alice comenzó a darle una lección sobre la importancia de conocer tu cuerpo, tu salud y que no es correcto poner sustancias químicas desconocidas en tu cuerpo sin estar plenamente consciente de las repercusiones. Intentó decirle a mi hija que la única manera de tratar su condición cardíaca, si es que la tenía y no había sido inventada por los médicos para sacarnos dinero, era rezar y pensar en que estamos curados. Luego le entregó una lista de ingredientes de su bolso y dijo que machacar esos ingredientes y consumir el polvo con su comida todos los días iba a curar su condición cardíaca mucho más rápido que estos medicamentos. Fue realmente difícil para mí controlar la risa y la cara de mi hija. Valía $1.000.000 en ese momento. De todos modos, después de que Alice le entregó esa lista, mi hija la arrugó tranquilamente y la tiró a la basura. Luego se volvió hacia su abuela y le dijo que iba a confiar en sus padres, que parecían de esta generación, y no en su abuela, que parecía de tiempos antiguos. Mi hija luego volvió a su teléfono y me sentí muy orgullosa de ella. Alice estaba tan atónita que no pudo hablar durante un par de minutos, pero luego intentó gritarle a mi hija. Esta vez no iba a permitir. Le dije a Alice que había dicho que quería una oportunidad para hablar con nuestra hija y advertirle, y ya la había tenido, así que ahora no tenía derecho a gritarle a nadie y tenía que irse porque le habíamos dejado claro que no queríamos sus consejos no solicitados. Pude notar que realmente quería gritarme o al menos darme una bofetada, pero estaba en lo correcto. Tenía que irse y eso era todo. Espero realmente que después de esto no nos moleste más porque no estoy segura de si tenemos bases para una orden de restricción en este momento. Realmente creo que es lo único que nos va a ayudar. La otra cosa que podríamos hacer es mudarnos y cambiar toda
nuestra información de contacto, pero eso parece un trabajo demasiado drástico solo para mantenernos alejados. De ella de todos modos cruzo los dedos. Actualización TR. La semana pasada Alice vino a nuestra casa y causó muchos problemas y sin embargo después de que mi hija le dejó claro que no estaba interesada en sus consejos, Alice nos dejó en paz por un tiempo. Por supuesto no pudo mantenerse en silencio sobre este incidente, siguió publicando cosas sobre nosotros en Facebook, pero no nos importó. Algunos familiares incluso nos preguntaron por qué publicaba esas cosas y les contamos la verdad. No pensamos que era necesario mentir para preservar su reputación. Ella, su familia a propósito al permitirnos poner sustancias químicas peligrosas en nuestros cuerpos sin siquiera conocer las consecuencias. Mi esposo le había dicho que estaba loca y seguía diciéndole que se fuera de la casa. Pero ella se negó, dijo que no iba a irse sin tener la oportunidad de hablar con nuestra hija y decirle que no debía confiar en nosotros porque claramente estábamos demasiado condicionados para ser buenos padres para ella. Alice estaba siendo ridícula y le dije que si no se iba me vería obligada a llamar a la policía nuevamente. Esta vez ella estaba arriesgándose a que se presentaran cargos en su contra porque ahora tenía un historial de este tipo de comportamientos, pero me dijo que no tenía miedo y que haría lo que fuera necesario para proteger a su nieta porque era bastante malo que la estuviéramos obligando a tomar medicamentos cuando ni siquiera tenía la edad legal para consentirlos. No podía permitir que esto sucediera sin conocer las consecuencias, era tan ridículo. Puede entender completamente por qué mi esposo había perdido los estribos y estaba gritando como un loco. Tratar con ella haría que cualquiera actuara de la misma manera, pero decidí mantener la calma. Le dije que tenía la libertad de hablar con nuestra hija. Esto podría considerarse una medida controvertida, pero si la única forma de hacer que se fuera sin llamar a la policía era hacer esto, estaba dispuesta a hacerlo. Si hubiera llamado a la policía y presentado cargos, ella simplemente habría seguido encontrando maneras de molestarnos una y otra vez. Esto se habría convertido en un patrón y aunque hubiéramos solicitado una orden de restricción en su contra, tomaría tiempo demostrar que podía hacernos daño y no estaba interesada en entrar en todo eso. Sabía con certeza que mi hija no estaba de acuerdo con las opiniones de su abuela y definitivamente la pondría en su lugar si intentaba lavarle el cerebro. Creía que esa era la única forma de manejar esto. Mi esposo ni siquiera necesitaba que le dijera cuál era mi plan, simplemente estuvo de acuerdo conmigo y dijo que podríamos ir todos a la habitación de nuestra hija y ver qué tenía que decir sobre esto. Así que Alice fue a la habitación de mi hija bastante confiada, con nosotros detrás de ella. Cuando irrumpió en la habitación de su nieta, mi hija parecía sorprendida pero no dijo nada. Luego Alice comenzó a darle una lección sobre la importancia de conocer tu cuerpo, tu salud y que no es correcto poner sustancias químicas desconocidas en tu cuerpo sin estar plenamente consciente de las repercusiones. Intentó decirle a mi hija que la única manera de tratar su condición cardíaca, si es que la tenía y no había sido inventada por los médicos para sacarnos dinero, era rezar y pensar en que estamos curados. Luego le entregó una lista de ingredientes de su bolso y dijo que machacar esos ingredientes y consumir el polvo con su comida todos los días iba a curar su condición cardíaca mucho más rápido que estos medicamentos. Fue realmente difícil para mí controlar la risa y la cara de mi hija. Valía $1.000.000 en ese momento. De todos modos, después de que Alice le entregó esa lista, mi hija la arrugó tranquilamente y la tiró a la basura. Luego se volvió hacia su abuela y le dijo que iba a confiar en sus padres, que parecían de esta generación, y no en su abuela, que parecía de tiempos antiguos. Mi hija luego volvió a su teléfono y me sentí muy orgullosa de ella. Alice estaba tan atónita que no pudo hablar durante un par de minutos, pero luego intentó gritarle a mi hija. Esta vez no iba a permitir. Le dije a Alice que había dicho que quería una oportunidad para hablar con nuestra hija y advertirle, y ya la había tenido, así que ahora no tenía derecho a gritarle a nadie y tenía que irse porque le habíamos dejado claro que no queríamos sus consejos no solicitados. Pude notar que realmente quería gritarme o al menos darme una bofetada, pero estaba en lo correcto, tenía que irse y eso era todo. Espero realmente que después de esto no nos moleste más porque no estoy segura de si tenemos bases para una orden de restricción en este momento. Realmente creo que es lo único que nos va a ayudar. La otra cosa que podríamos hacer es mudarnos y cambiar toda nuestra información de contacto, pero eso parece un trabajo demasiado drástico solo para mantenernos alejados de ella. De todos modos cruzo los dedos. Actualización TR. La semana pasada Alice vino a nuestra casa y causó muchos problemas y sin embargo después de que mi hija le dejó claro que no estaba interesada en sus consejos, Alice nos dejó en paz por un tiempo. Por supuesto no pudo mantenerse en silencio sobre este incidente. Siguió publicando cosas sobre nosotros en Facebook, pero no nos importó. Algunos familiares incluso nos preguntaron por qué publicaba esas cosas y les contamos la verdad. No pensamos que era necesario mentir para preservar su reputación. Ella
Ya había hecho suficiente daño por sí misma después de que les contamos la verdad. Algunas personas empezaron a cortar la relación con ella. Para que quede claro, no tuvimos que decirles que la cortaran, ellos empezaron a hacerlo. Por su cuenta, mi esposo y yo honestamente no teníamos la intención de dañar su reputación mientras explicábamos lo que había pasado a nuestros familiares. Sin embargo, ella parece pensar que es una estrategia que hemos planeado para arruinar su reputación, dado que no puede contactarnos ella misma porque la hemos bloqueado en todos lados. Decidió pedirle a sus amigos que hicieran el trabajo sucio por ella. Si tiene un grupo de amigos que son más o menos de su edad y comparten sus creencias. Después de que sus familiares empezaron a cortarla, hizo que sus amigos nos enviaran mensajes alegando que no teníamos derecho a airear públicamente nuestra ropa sucia, lo cual habla mucho de nuestro carácter. Insistieron en que ella actuó con las mejores intenciones y que era nuestra culpa no darnos cuenta de eso. Ni siquiera valía la pena hablar con estas personas porque no las conocíamos. Así que también las bloqueamos y seguimos con nuestras vidas. En este punto, todo lo relacionado con Alice se ha vuelto tan aburrido que ni siquiera tengo ganas de pensar en ello. Aún así, ella es tan molesta que no puedo evitar pensar en el tema. Actualización 4. Tuvimos otra conversación con Alice y afortunadamente esta vez fue un poco mejor. Hace un par de semanas teníamos planeado cenar con mis padres para agradecerles adecuadamente. Desafortunadamente mi madre se enfermó con la gripe, así que tuvimos que posponerlo. Finalmente comenzó a sentirse mejor hace unos días, así que decidimos tener la cena este fin de semana. Anoche estábamos todos pasándola muy bien juntos y fue cuando Alice finalmente apareció de nuevo. Tan pronto como la vi afuera, le dije a mi esposo que no quería que ella interrumpiera esta maravillosa noche, y le pedí que llamara a la policía porque ya había tenido suficiente de esto. No podía lidiar con ella una vez más. Sin embargo, empezó a tocar el timbre frenéticamente y le dije que se fuera, pero ella dijo que estaba allí para disculparse. Eso fue una novedad porque hasta ese momento no había dicho nada al respecto. Yo seguía siendo muy escéptica sobre sus intenciones y mi esposo no pensaba que valiera la pena, así que le dije que estaba cenando con mis padres y que mi madre acababa de recuperarse de la gripe. No estábamos en el estado adecuado para lidiar con dramas en ese momento. Le dije que si quería disculparse podría venir al día siguiente y podríamos hablar en persona, pero ella dijo que no se iría sin antes disculparse porque se había dado cuenta de lo sola que estaba sin nosotros y no quería perder la oportunidad de pasar tiempo con su familia. Incluso dijo que era bueno que mis padres estuvieran allí porque sentía que les debía una disculpa también, ya que el día en que la policía la llevó se había dirigido a ellos con malas palabras, así que solo se quedó afuera de la puerta pidiéndonos que abriéramos para que pudiera entrar y prometió que solo se disculpara con todos y luego se iría. Después de un rato mi esposo y yo decidimos dejarla entrar, especialmente porque mis padres también dijeron que se sentían mal por verla sola afuera y pidiendo entrar. Mientras todos estábamos adentro, abrimos la puerta y le permitimos entrar. Tan pronto como estuvo dentro, hizo lo que nos había prometido. Se disculpó no solo con nosotros, sino también con mis padres y mi hija. Dijo que iba a dejar de lado sus creencias y tratar de respetar nuestras creencias también, porque no es un crimen estar en desacuerdo con la familia, pero lo que hizo fue un poco excesivo. Eso podría haber sido suficiente para otras personas, pero para mí no lo fue. Le dije que no tener las mismas creencias ya no estaba bien porque se estaba volviendo ridículo. Durante mucho tiempo habíamos intentado hacer las paces con sus creencias, pero ahora ya no era posible pasarlas por alto. Respeto todas las culturas del mundo y también soy consciente de que algunas de ellas tienen raíces científicas muy sólidas, pero cuando algo requiere atención inmediata, lo siento, pero siempre recurriré a la medicina moderna. Si Alice no está en la misma página que nosotros, no sé si podré confiar en ella nuevamente, porque lo que pasó una vez puede volver a ocurrir. Ella trató de discutir conmigo diciendo que está bien tener opiniones diferentes sobre ciertas cosas, pero le dije que eso se limitaba a cosas como canciones y programas de televisión, no asuntos serios como este. No podíamos estar en acuerdo en cosas así porque era peligroso para la familia. También le dije que si algo le pasara a mi esposo o a mi hija cuando estuvieran con ella y ella no llamara inmediatamente a una ambulancia, entonces no era el tipo de persona en la que pudiera confiar y por lo tanto no era alguien con quien estuviéramos cómodos en la familia. Todos los demás parecían estar de acuerdo con lo que decía y eso incluso hizo que Alice se detuviera a reflexionar. Después de pensar en ello por un rato, me dijo que iba a tratar de entender nuestro punto de vista también, porque no es fácil desaprender algo y aprender algo completamente diferente después de tanto tiempo, pero le dije que si había podido respetar nuestras creencias e incluso aceptarlas mientras su esposo vivía, no debería encontrarlo demasiado difícil de adaptar. Pensé que iba a ponerse a la defensiva de nuevo, pero en lugar de eso simplemente estuvo de acuerdo y dijo que lo pensaría y luego regresaría con nosotros. Luego se fue. Pensé que habíamos manejado la
Situación de una manera bastante digna, así que la familia y yo volvimos a nuestra cena justo antes de que fuéramos a dormir. Alice nos envió un mensaje desde un nuevo número, dijo que le llevaría tiempo cambiar sus maneras, pero que haría su mejor esfuerzo por el bien de la familia y esperaba que mantuviéramos una mente abierta hacia ella en este momento. No sabemos qué pasará en el futuro, pero esperamos que todo salga bien, así que tal vez le daremos una oportunidad o tal vez no lo sabemos con certeza. Pero en este momento todo está en un espacio muy bueno y neutral y lo apreciamos. Actualización CCOE. Leído los comentarios que me han dejado de ambos bandos, los que están a favor de darle otra oportunidad y los que no. Creo que la gente puede cambiar y realmente volverse mejor, pero en última instancia son ellos los que deben demostrarlo y no nosotros perdonarlos y dejarlos entrar en nuestra vida de nuevo sin más. Así que ese ha sido nuestro enfoque las últimas 3 semanas con mi suegra. Sí, realmente ella ha decidido cambiar y darle una oportunidad a la medicina moderna. Bueno, nos alegramos por ella. Pero tendrá que demostrarlo y no solo mostrar una fachada para que volvamos a tenerla en nuestra vida. No queremos llevarnos una decepción cuando vuelva a intentar algo loco como ocultarle la medicación a nuestra hija, así que por ahora hemos mantenido el contacto mínimo con ella y ella no ha enviado a sus amigos ni hecho nuevas publicaciones sobre el tema. Para los que preguntaron por nuestra hija, ella está bien mientras tome su medicación, puede tener una vida relativamente normal.